de historia para hablar sobre el tema de cómo confluye la agricultura, la alimentación y el tema de tecnología. Y el hecho, pues, de esta información es porque las empresas que están enfocadas en esta presentación son empresas de tecnología. Muchas de ellas ya están en el tema de AgTech, de agricultura. Otras están buscando diversificar sus actividades de tecnología precisamente al campo agrícola, que es muy importante. En 1798, para ser exactos, el economista y clérigo británico Robert Malthus ya hablaba en aquellos años de la importancia de la agricultura, de la alimentación, y él mencionaba que el tema del crecimiento poblacional que experimentaba ya en aquellos años el mundo era un crecimiento geométrico, exponencial, y el crecimiento de la producción alimenticia era un crecimiento mucho más reducido, crecimiento aritmético, que en los mejores de los casos llegaba a 2 dígitos, pero eran crecimientos de 6, 7, 8%, por decirlo mucho, pero el crecimiento poblacional era increíblemente mayor. Y él diagnosticaba, insisto, en 1798, que si la tendencia seguía igual y no se hacía algo importante, iba a provocar problemas de hambruna y mayores crisis en el mundo. La sugerencia que él daba en su teoría, que después se llegó a conocer como la teoría malthusiana, decía que había que reducir el crecimiento poblacional, que las familias tuvieran menos hijos. La segunda opción que daba era que el matrimonio se alargara, es decir, que no se autorizara casarse a nuevas parejas, sino hasta después de cierta edad. Y el tercero, el más controvertido en aquella época, y sigue siendo también ahora, era el hecho de mencionar que las guerras y las pandemias deberían verse como una forma natural para que el crecimiento de la población no siguiera y al contrario, se redujera la población en el mundo. No sé si él hubiera vivido la pandemia que estamos viviendo de COVID-19, pensaría lo mismo, quién sabe, o se los dejo como reflexión. ¿No creen ustedes que a lo mejor el COVID-19 sea una versión moderna de esta teoría malthusiana? Lo dejo simplemente para reflexión. En fin, una vez que comentamos esto de 1800, nos damos cuenta que el mundo sigue igual, es decir, la población sigue aumentando. Vamos a ver más adelante que vamos a estar llegando en 2050 a 9.600 millones de personas. Y el crecimiento de la producción en el mundo no sigue sus mismos patrones de crecimiento. De hecho, se menciona que necesitaríamos incrementar 70% la capacidad que tenemos al día de hoy en la producción de alimentos para poder alimentar al mundo en el 2050. Si no tenemos más tierra arable, si no tenemos diferentes formas de incrementar la producción alimenticia, ¿cuál es entonces la solución? Pues la solución es la tecnología. ¿Cómo logramos que los avances tecnológicos en el mundo generen esas oportunidades que necesitamos para ser más eficientes en la producción de alimentos y obviamente ir a la par de esos requerimientos del mundo? Vamos a pasar un video de 3 minutos de la OSD que refleja perfectamente ese equilibrio que debemos tener entre producción de alimentos, entre tecnología y el adecuado uso de dichos recursos precisamente para alimentar el mundo. Adelante, por favor. 9 billion by 2050. And almost all of these people will be born in today's developing countries. A significant number of them will also be more prosperous than today. Their diets will shift towards resource-intensive Western-style foods. Climate change will complicate matters further, with the worst impacts likely to be on the regions the least well-equipped to cope. Farmers compete for increasingly limited water and other resources as the world's urban areas expand and the economy grows. Can agriculture meet these challenges? History suggests it can. Food production has not only kept pace with population growth, it has outstripped it. Today, farmer feeds about 155 people worldwide, compared with only 26 in 1960. Today, the world produces 50% more calories than are actually needed to feed everyone. In fact,
fact, there are now more people overweight in the world than suffer from hunger. Growth and poverty reduction have been important. So also have developments in farming practices and technologies. Improved seeds, fertilizers, and pesticides, new ways of breeding and rearing animals, and better ways of organizing the production, storage, and distribution of agricultural produce are emerging. New technologies, precision farming, drones, big data, will make it possible to create the conditions for sustainable productivity growth. However, the future of agriculture will depend on the path that we choose. International cooperation will become more important. We need to ensure that products can be traded efficiently so that food can be moved to where it is needed. Our energy choices will also play a big role. Will we continue to chase productivity growth through fossil fuel-based technologies? Will the energy revolution transform the way we grow our crops? A shift in consumer mindset may also play a significant part in the future of agriculture. A more sustainable approach to consumption could alleviate some of the burden that is placed on the agricultural system and increase demand for ecologically viable production models. But regardless of the path we choose, a lot will be asked of the agricultural sector in the future. Apart from ensuring reliable supplies of high-quality, affordable food, agriculture will be expected to provide inputs for energy and industry, manage the environment and protect biodiversity, and contribute to economically viable rural development. To make all of this possible, governments have to create a policy environment that encourages the spread of innovation, enables farmers to be competitive and profitable, boosts sustainable productivity, and promotes well-functioning domestic and international markets. It is time to change the policy paradigm for the future of agriculture. Hay que cambiar el paradigma de cómo se hacen negocios actualmente, ¿no? A lo mejor es muy idealista, pero definitivamente como empresarios pues, queremos hacer negocios, pero qué importante es hacer negocios también considerando el medio ambiente, considerando el uso adecuado de los recursos, del agua y lógicamente de la alimentación. Entonces, pues bueno, eso es como parte de la introducción. Ahorita vamos a hacer una actividad, una dinámica para que se nos quite el frío, ¿no? Y vamos a hacerles una serie de preguntas muy sencillitas. Al final, creo que el gobierno de Jalisco, al que tenga todos bien, les va a dar un auto, ¿verdad? Algo así, un auto. No, creo que no lo del auto no es, pero bueno, vamos a hacer algunas preguntas. Nat, ¿me ayudas, por favor, con la dinámica? Claro que sí, muchísimas gracias por estar aquí en esta presentación. Bueno, lo que vamos a seguir es si nos pueden apoyar a buscar Kahoot en su buscador, por favor, y vamos a ingresar al primer link. Posteriormente les va a aparecer esta parte que es donde vamos a ingresar el pin del juego, que va a ser este de acá arriba. Espero todos lo puedan visualizar correctamente. Voy a cambiar la pantalla para iniciar. Este es el pin. Sí, por favor, las personas que nos acompañan también por parte virtual, los esperamos aquí en nuestra dinámica. Son unas preguntas muy sencillas. Excelente. A ver, los seguimos esperando. Venga, vamos a participar en esta pequeña dinámica antes de seguir con nuestra presentación.
Muy bien, ya tenemos 19 participantes. Vamos a esperar un poquito más a ver quién más se nos une. Bueno, vamos a iniciar. Todos pongan atención aquí a la pantalla, van a ver diferentes preguntas y lo único que hay que hacer sería picarle al color de la respuesta correcta. Entonces, espero les agrade esta pequeña dinámica y seguimos. Gracias, Nat. Pues ya estamos todos listos aquí presencial y también a nuestros invitados que nos están viendo desde sus oficinas o sus casas. Pues adelante, por favor. Vamos a iniciar con esta muy breve dinámica, con algunas preguntitas ahí muy sencillas. La verdad que van a estar muy sencillas para todos ustedes. Así es que, a ver, iniciamos. Entonces, ACTEC. Vamos a decir si es falso o verdadero. México se encuentra entre los principales 10 productores mundiales de alimentos. ¿Es falso o es verdadero? Muy sencillito. A ver, tenemos ya 13, 14, 15, 16 respuestas. 17. Perfecto, la respuesta es verdadero. Sí está entre los primeros 10. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. A ver, bueno, ahí Eduardo tiene la mayor puntuación y de ahí Juan Pablo, Ceci, Johnny y Andrés. Muy bien, Juan Pablo. Vamos a la segunda. ¿Qué lugar ocupa México en la exportación de servicios de TI? ¿7, 5, 4 o 3? ¿Qué lugar ocupa México en la exportación de servicios de tecnología de información? Se acaba el tiempo. No lo piensen mucho. Está sencillo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Y tenemos, a ver, una combinación de respuestas. La que más fue, tuvo 10, pero bueno, 3 es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahí, bueno, sí, Mariana tuvo el mejor acierto, los mejores aciertos. ¿Cuál no es una de las principales tecnologías ACTEC? Y a ver, de esas 4, ¿cuál no es una tecnología principal en ACTEC? Mecanización, genética, Big Data y nutrición, agricultura de precisión y riego, imagen satelital y uso de drones o infraestructura. Les queda un segundo y bueno, tenemos muy bien, 9 respuestas correctas, excelente. Muy bien. Y bueno, pues ahí, vean ahí los números se van cambiando. Falso o verdadero. México fue uno de los principales países que firmó los Objetivos de Desarrollo Sostenible ante la ONU. ¿Falso o verdadero? Uno de los, de hecho, 193 países que firmaron este convenio de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, 23 verdaderos. Muy bien, excelente. No sé si sigue a la cabeza. ¿Verdad o mentira? Jalisco es considerado el Silicon Valley de Latinoamérica. Falso o verdadero. Todos lo van a tener bien, segurísimo. Esa la pusimos ahí como premio de consolación, porque es esa muy fácil para todos. Excelente, 25-0, perfecto. ¿Cuál debe ser? Muy bien. Así va el scoreboard. Y tenemos una última. Esa también de consolación, El América le ganará al Guadalajara en el próximo partido, que es el sábado a las 9 de la noche, en el Estadio Azteca. Ahí, true o false, ¿verdad o mentira? Y, bueno. Bueno, muy bien. Esa es buena para todos. No se preocupen. Pues muy bien. Esto es como quedan los resultados. Y ahí está el tercer lugar para Katia, el segundo para Oliver, felicidades. Y el primer lugar va ¿para quién? Para Ceci. Ceci, que no sé si esté aquí o esté en línea, pero bueno, Ceci, Oliver y Katia, felicidades y gracias a todos también por participar. Muy bien. Pues bueno,
ya después que pasamos esta pequeña dinámica pues para estar todos bien conectados, pues queremos continuar con la presentación. Hablamos los 17 objetivos de desarrollo sostenible que fue firmado por 193 países y que en esencia lo que genera es precisamente esa responsabilidad mundial, tanto de gobiernos, de empresas, como de los individuos, por precisamente hacer todo lo que nos toca hacer en nuestra área de responsabilidad, precisamente para coadyuvar a que se termine la pobreza, a proteger el planeta en su justa dimensión, garantizar la paz y prosperidad de la humanidad para el año 2030. Entonces ya estamos muy cerca, estamos a 9 años de esto y todavía se ve largo el objetivo. De esto seleccionamos algunos objetivos de esos 17 que van en estricto sentido relacionados con lo que nos lleva el reunirnos el día de hoy, con la tecnología, con la alimentación y con la agricultura. En el objetivo 1, que es el tema de 700 millones de personas aún viven en situación de pobreza. Entonces, ¿cómo logramos que esa pobreza se reduzca y eventualmente se elimine? ¿Sí? De esas personas que viven en extrema pobreza, 135 millones de personas padecen hambre severa, debido principalmente a factores, obviamente el cambio climático, pero también a temas relacionados con conflictos causados por los seres humanos. Un dato interesante en lo que es el objetivo 6, con el tema de agua limpia y sanidad, es que el 70% de todas las aguas extraídas se utilizan para riego. Y ahí es donde es una parte fundamental cómo utilizamos la tecnología para reducir ese porcentaje de consumo de agua para riego. Que mucho de ello, de hecho, se dice que más del 60% del agua que se utiliza en el riego no es adecuadamente utilizada porque permea en el subsuelo. Entonces, ya hay tecnologías que ahorran el 90% del agua que utilizamos en el tema de riego. Entonces, y bueno, la dicotomía también, desafortunadamente, en el punto anterior, también para concluirlo, es que el 70% de las muertes que existen por desastres naturales es ocasionado por el exceso de agua, es decir, lluvias y tempestades que dañan el patrimonio de las personas y que también tienen el 70% de las muertes totales. El objetivo número 12 es el tema de cómo ser más eficiente en la producción y el consumo de los alimentos. 1/3 de toda la comida que se produce en el mundo se desperdicia. Entonces, de verdad es algo que, o sea, imagínense, el 33% de todo lo que se produce en el mundo termina en la basura. Entonces, ¿cómo es posible que ese 33% de la producción se vaya a la basura y tengamos tantos pobres en el mundo? Si la población mundial alcanza los 9.600 millones, como creemos que va a ser en 2050, entonces, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos 2 planetas más, o sea, los recursos naturales de 2 planetas Tierra adicionales al que tenemos para poder alimentar en esos años a los 9.600 millones de personas. Esto obviamente no es posible. Entonces, ¿cuál sería? O por lo menos todavía no es posible. A lo mejor con los viajes que están haciendo ya al espacio, eventualmente podría haber. Pero no debería ser consuelo el pensar que tengamos que descubrir otro planeta o 2 más para poder alimentar a la población en aquellos años. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Implementar procesos donde la tecnología es punto medular precisamente para lograr esos resultados. Y es por eso que estamos aquí el día de hoy. El panorama general agrícola, bueno, 9.600 millones de personas para el 2050. Necesitamos, como les decía hace un momento, el 70% de incremento en la producción de alimentos en los próximos 3 décadas. Entonces, ¿cuál es la única manera? Pero al área arable o agrícola. Entonces, la única solución es el tema de la tecnología. Y obviamente, ¿para qué? Pues para garantizar la seguridad alimentaria y una nutrición saludable, que debe ser todo elemento básico de cualquier ser humano en el mundo. ¿Cómo está la tierra utilizada en la producción agrícola? Si hablamos de la superficie terrestre, podemos decir que el 29% de la superficie es tierra y el 71% es océano. De esa superficie habitable, ¿sí? De ese 29%, el 71% es habitable y los demás es glaciares o tierra estéril. ¿Sí? De esa superficie habitable, el 50% se utiliza para la agricultura y el diferencial son bosques y árboles. Y el 2% se cuida de área urbana.
Finalmente, el tema de tierra que es destinada a la agricultura, el 77% se refiere a ganado, que proporciona carne y leche, y el 23% a cultivos agrícolas. Entonces, la evolución de la población, bueno, cómo ha ido creciendo, si vean, ¿no? El incremento de la población de manera, como decía Roberto Malthus, geométrico, exponencial. El crecimiento ha sido, no obstante que la tecnología ha ayudado muchísimo, y también la población hoy en día, pues, el crecimiento poblacional es, en la mayor parte de los países del mundo, es adecuado. En otros sectores es importante, pero se ha cambiado dramáticamente la curva de crecimiento de la población. Ahora, entrando ya en materia, ¿qué es ACTE? Es la relación de agricultura o de agriculture and technology. Y hablar de transformación es hablar de innovación, de desarrollo tecnológico, de generar nuevas formas de producir, pero no solamente producir en el campo, sino también nuevas formas de producir en las empresas, que procesan los alimentos, que utilizan nuevas tecnologías, nuevos procedimientos para ser más eficientes, para aprovechar mejor los recursos, para generar finalmente pues mejores productos que se vendan más rápidamente, que duren más, que la cadena logística sea la adecuada para llegar al consumidor final en el menor tiempo, en el menor costo, en las mejores condiciones, y esto genera finalmente sustentabilidad. Entonces, esto es toda una evolución, el concepto de ACTE es toda una evolución, ¿sí? Y finalmente es llegar al futuro. En la medida que utilicemos mejor la tecnología, podremos llegar como sociedad a un futuro mejor. Para entender el tema de ACTE, sin lugar a dudas tenemos que mencionar primero la posición de México. México es un país privilegiado en muchos sentidos y es un país en donde pues, somos el 11º en la producción mundial de cultivos agrícolas, ¿sí? Somos el 10º país exportador de alimentos más grande. Entonces, si tenemos estos elementos y tenemos también una comunidad generadora de tecnología, como en el caso de Jalisco y Silicon Valley de México y Latinoamérica, entonces, pues tenemos la combinación perfecta para estar también en esa misma posición, por lo menos. Deberíamos ser el 10º más importante productor de tecnología agrícola del mundo, para que hiciera, ¿sí? Pues fuera equivalente a la capacidad de producción del país de alimentos y también a la importancia que genera el sector de TI en nuestro país. Entonces, si pensamos que en Guadalajara o en Jalisco, en el estado, existen muchas empresas de tecnología, muchas de las cuales están conectadas con nosotros, presencialmente aquí, pues el mensaje es cómo logramos que lo que están haciendo ustedes en el día a día trascienda más y pueda desarrollar sus nuevos proyectos. En Expansión, precisamente conociendo esta situación y en coordinación con el gobierno del estado, es que tratamos de presentar oportunidades y encontrarles clientes y distribuidores de sus productos en el exterior, precisamente para hacer mucho más atractivo su negocio, no solo en México, sino en otros mercados en el mundo. Entonces, una vez que ya abordamos este tema de lo que es ACTEC y lo que representa finalmente el concepto, pasaríamos a la siguiente fase, que es cuáles son los factores de impacto de la innovación en ACTEC. Obviamente el medio ambiente. Fundamental, ya lo vimos, que es cuidar de ese medio ambiente, proteger ese medio ambiente y buscar cómo podemos día a día estar generando pues acciones que lo apoyen y no lo perjudiquen. El tema de los consumidores, cómo los consumidores han ido moviéndose de un lado a otro, buscando ahora productos no solamente con altos nutrientes, de alta calidad, lo más fresco posible, precisamente para paliar los temas de las enfermedades. Es bien sabido que dicen por ahí, eres lo que comes, hablando desde el punto de vista de salud. Entonces, el consumidor cada vez es más demandante de productos altos en nutrientes, bajos en calorías, etcétera. Entonces, para llegar a esos requerimientos y seguir con esa tendencia internacional de altos requerimientos en cuanto a productos saludables, es fundamental pues también hacer lo nuestro como empresas, precisamente para llegar y
estar atendiendo esas necesidades de los consumidores. Políticas públicas. El gobierno en los diferentes niveles precisamente también está buscando siempre cómo generar esas oportunidades, esos incentivos, esos apoyos para que puedan finalmente las empresas recibir dichos apoyos y puedan entonces en coordinación hacer más fácilmente ese tránsito hacia la producción de productos que requiere el mercado o que necesita el mercado. En los productores, pues lo mismo, esa conciencia de generar, de no solamente conocer la tendencia del mercado internacional, sino también de estar generando y ser muy proactivo en la creación de satisfactores que vayan acorde a las necesidades que el mundo requiere. Ahí les comento muy rápidamente, entre muchas empresas que estamos apoyando, hay una empresa que se llama Healthy 1974, que es una empresa que se dedica a producir vegetales. Y ha sido tan exitosa la empresa que de hecho su nombre viene, Healthy 1974, viene porque en una exportación que hicieron de tomates a Estados Unidos, hicieron la autoridad de Estados Unidos buscó a través del sistema de trazabilidad saber quién era el productor. Entonces ellos incluso pensaban que esa trazabilidad era porque había habido algún problema. Normalmente te busca las autoridades cuando tienes algún problema, ¿no? Pensaron que era la situación. Y no, los buscaron porque querían saber qué estaban haciendo con sus productos y qué estaban... y entonces, cuando los contactan, le dicen, es que queremos saber qué estás haciendo, cómo estás produciendo tus tomates, porque el nivel de nutrientes encontrado en los tomates que tú estás exportando a Estados Unidos equivale al nivel de nutrientes que teníamos de acuerdo a los registros estadísticos en 1974, cuando había menos productos químicos y por lo tanto los alimentos eran mucho más, digamos, con mayor valor nutricional. Entonces cuando le comentaron lo que hacían, cómo producían, la forma en que cuidaban el ecosistema, incluso habían desarrollado el tener depredadores como los halcones o como los correcaminos, incluso para el tema de los roedores, y no tenían trampas, no tenían productos químicos o veneno para matarlo. Entonces se dieron cuenta que todo el proceso que tenía esta empresa en el cuidado del ecosistema, en la producción, en los esquemas de fertilizantes de las tierras, era el óptimo y estaban logrando entonces que los estándares en los nutrientes fuera como, insisto, comparado con estadísticas de datos de 1974. De ahí surge el nombre de esta empresa. Se los comento porque es un ejemplo perfecto de la conciencia de un productor hoy en día, no importando en el sector en el que estés, para hacer uso de la tecnología adecuadamente y responsablemente para llegar a un fin, que en este caso, idealmente pensando, que a veces dicen que soy un poco idealista, pero es importante tenerlo en cuenta. Y finalmente con esto llegar al tema de seguridad alimentaria, que es lo que queremos todos, ¿no? No solamente disponibilidad de alimentos, sino en condiciones óptimas para la población. Las principales innovaciones ACTEC, ¿sí? ¿Cuáles son las principales, digamos, tecnologías que ACTEC tiene o que ha traído al mundo? Son las siguientes. Nuevos sistemas de producción, desde temas de conservación del agua y tierra, el tema de tecnología para agricultura o hidroponía, el tema de granjas urbanas e interiores, que pareciera meramente decoración, pero que en muchos países es una realidad y realmente estaban produciendo de manera importante. El tema de automatización y mecanización, el tema de robots, tractores autónomos, por ejemplo, ¿sí? El tema de soluciones tecnológicas, en fin, genética y protección del suelo, desde temas de semillas, ganado y peces, fertilizantes, bioproductos, nutrición y salud animal. La agricultura de precisión y Big Data, cómo utilizamos la información precisamente para poderla utilizar en tiempo real en beneficio de la toma de decisiones que estamos haciendo todos los días, precisamente para ir de manera específica y de manera muy puntual en hacer uso de esa información en nuestro beneficio y el de las empresas. El tema de gestión de software, educación para agricultores. De hecho, Gerardo Delgado, que va a platicar con nosotros sobre sobre ACTEC México y específicamente sobre lo que están haciendo en temas relacionados con el sector, va a ser muy interesante para ustedes.
Y el tema de tecnología, por ejemplo, para lo que es la producción y distribución de alimentos, desde el tema de logística, empaques inteligentes, certificaciones digitales y contratos inteligentes, y la rastreabilidad y seguridad alimentaria, que es fundamental, no solo para temas, insisto, de seguridad, bioterrorismo en el tema de Estados Unidos, sino también para hacer llegar el producto de una forma mucho más efectiva y que el consumidor pueda ver, incluso en el empaque, dónde se produjo el producto y toda la cadena desde que inicia la producción hasta el momento que está listo para el consumo. Y el tema de lo que son nuevos productos y servicios, tecnología para procesamiento de alimentos, el tema de proteínas sostenibles, que estamos llegando a lo que le llaman back to basics, ¿no? Llegar otra vez al consumo de proteínas básicas. El tema de marketplace y tiendas online, que es fundamental. Hoy en día, quien no considera que su producto deba estar en un marketplace o una tienda online, es muy probable que esté dejando de percibir las oportunidades que el mercado le está indicando. Obviamente, bebida y comida funcional, con nuevos ingredientes, nuevos sabores, nuevas presentaciones y todo esto enfocado al tema de salud en las personas. El tema de bioenergía, biomateriales, que también es fundamental para contribuir con el tema medioambiental, pero que también implica al final del día el contribuir como empresa en lo que debemos hacer, no solamente con el medio ambiente, sino con el tema de las tendencias del mercado y los requerimientos de productos de alta calidad y de altos nutrientes por parte de los consumidores en el mundo. Ahora, ¿qué hay en el mundo? Muy rápidamente, algunos ejemplos de algunas tecnologías específicas y de empresas que están haciendo pues la diferencia o que están haciendo proyectos muy interesantes en el mundo. Primero que nada, veríamos cuáles son los países líderes, países que han destacado, ¿sí? por la aportación de tecnología al sector agrícola. Tenemos obviamente Canadá, Estados Unidos, Brasil, Israel, Nueva Zelanda, Australia, Holanda y Reino Unido. México está haciendo también ahí su trabajo, su esfuerzo. No estamos todavía rankeados entre los principales. Y como les decía hace un momento, tenemos todo para hacerlo. Tenemos creatividad, tenemos empresas que hacen tecnología y lo hacen muy bien y que pueden competir con cualquier otra empresa en el mundo. En los concursos internacionales, México, en temas de tecnología y en temas de trabajo, digamos, científico, es reconocido. Entonces, si tenemos esa capacidad y ese talento, y tenemos también la producción que ya vimos en el caso de México como de los 10 principales del mundo, pues tenemos todo para seguir avanzando en el tema de AgTech. Y es el mensaje y el reto que les dejo es cómo logramos, haciendo lo que hacemos todos los días, seguir apoyando esa imagen de México como participante en los países líderes en el mundo en la generación de tecnología para el sector agrícola. Aquí unos ejemplos muy rápidos, por ejemplo, de Crops en Israel, que es una empresa que en temas de utiliza sensores desde diversos lugares en la producción y a través de imágenes satelitales, sí hacen un mapeo de tierra. Y este mapeo de tierra precisamente es para ver, calcular con precisión los niveles de humedad que existen en el suelo, en nuestro suelo, ¿sí? Qué propiedades hidráulicas tienen, y eso les va a permitir calcular el nivel de agua que requiere las diferentes plantas en los diferentes días en tiempo real. Entonces no es solamente saber o proyectar qué cantidad de agua se tiene que utilizar, sino simplemente hacerlo de una forma muy automatizada y obviamente evitando que se desperdicie el agua de los fertilizantes. AgriDigital de Australia es también un software diseñado para hacer un seguimiento del grano desde los campos hasta los depósitos, e incluso está hasta el momento que se da, y pueden tener una trazabilidad perfecta hasta el momento que se paga al productor los granos y obtiene su ingreso precisamente. Entonces, pueden llevar desde su como ven ahí, desde su lap o de su iPad, el control, se me olvidó, gracias. Pueden llevar ahí todo el seguimiento de los procesos. Tambero de Argentina también es un software para la gestión de ganado lechero, engorda y todo lo relacionado
a los animales. Entonces, ahí le dan un seguimiento a los animales para ver cuánto tiempo descansan, cuánto tiempo duermen, el momento adecuado para alimentarlos, qué cantidad requieren de alimento, qué cantidad requieren de agua, etcétera. Si necesita el ganado, por ejemplo, ser llevado o sacado para que haga ejercite, etcétera. Entonces, es algo muy interesante. Incluso esta es de uso, entiendo que es uso gratuito. Entonces, no tiene ningún costo para su utilización. Y hay como hay otros ejemplos. En España también se está haciendo una app para conocer el grado de madurez, por ejemplo, de las frutas. Y entonces, en lugar de estar cortando y viendo cómo va el nivel de maduración de las frutas, esta tecnología te permite saber cuál es el día, incluso el día adecuado, incluso la hora en la que puedes empezar a cortar, qué árboles puedes, o cómo puedes dividir la cosecha, etcétera. Y eso es muy interesante porque pues ya no es un tema solamente de si conoces o no conoces o si se hace prueba y error, sino que tienes la tecnología para saber exactamente en qué momento puedes cosechar los productos. CIMA de Brasil, que también es un sistema de agricultura inteligente para monitorear todo el tema del terreno y saber, muy interesante, tener el control de plagas de las plantas y saber, por ejemplo, si tiene alguna enfermedad, cuándo está iniciando y qué procedimientos o qué productos debes utilizar precisamente para evitar o quitarles la enfermedad a las plantas. Y bueno, Getting Soft es nuestro speaker que le voy a dar acceso en unos minutos. También integración de hardware y servicios de comunicación, y nos va a platicar de un proyecto muy interesante que están trabajando con la industria. Lluvia Sólida de México es una empresa también que utilizan el agua tanto de riego como de precipitación y le aplican un polímero, que este polímero lo que hace es absorbe 400 veces su peso de líquido y lo mantiene sólido. Entonces, de esta forma, le va proveyendo a la planta el agua que requiere la misma. Si normalmente lo que hacemos es regar, entonces ahí absorbe la planta el agua que requiere, pero ¿cómo calcular adecuadamente el agua que se necesita? Entonces, mucha de esa agua, por eso veíamos que el 70% del agua que extraemos se va a la agricultura y mucha de esa agua, otra vez, digo, no se pierde porque finalmente llega al subsuelo, pero de todos modos, con esta tecnología, lo que hace esta lluvia sólida que le llaman es que el agua se queda de manera sólida y va permeando conforme la planta lo requiere y entonces no hay desperdicio del agua que se utiliza en el riego. Transport Genie, que va a ser también nuestro tercer speaker, nuestro tercer comentarista el día de hoy, y que también tiene una tecnología muy interesante. Ellos son de Canadá y ellos tienen también una tecnología desarrollada para el transporte de los animales. Desde el lugar, pues no sé, de donde nacen a donde se van a desarrollar o de donde se desarrollan cuando los cambian de lugar, etcétera. Y lo que hace es monitorear en tiempo real para decirte, y te dice esta aplicación, en qué momento, o sea, hace obviamente un trazo de la ruta y te dice en qué momento puedes salir, en qué momento las condiciones del clima. A lo mejor en México no es tan importante, pero imagínense en Canadá o en otros países donde el invierno puede ser muy crudo, eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de un animal. Entonces, es muy importante esta aplicación, este software, porque precisamente lo que hace es monitorear y determinar cuáles son las condiciones más adecuadas en tiempo real para que puedas transportar adecuadamente el ganado vivo. Verde Compacto también es una empresa de México y lo que ellos tienen es desarrollar un cultivo de aeroponía vertical que normalmente lo hacen en un contenedor de 40 pies. Y en este contenedor de 40 pies, ellos son capaces de producir 200 veces más vegetales por metro cuadrado con esta tecnología que le llaman aeroponía vertical. Como lo pueden ver ahí, es crecerlo de forma vertical. Entonces, como ven, la tecnología, sin lugar a dudas, nos da muchísima forma o mecanismos para poder no solo entender, sino aprovechar esa tecnología en beneficio de la producción, en beneficio del control adecuado y trazabilidad de los productos, pensando siempre, lógicamente, en llevar el mejor producto a la mesa del consumidor. Y bueno, creo que con esto
concluimos en esta primera fase del webinar. Esperamos que pues esta información, esta introducción, estos detalles, pues nos abren el apetito, hablando de alimentación, ¿verdad? Sobre cómo logramos en todo lo que hacemos mejorar con temas de tecnología a la producción y la alimentación en el mundo. Le doy paso a nuestro siguiente ponente, a Gerardo Delgado, que representa a GettingSoft y que le pediría nos pueda dirigir unas palabras y un mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Buen día a todos. Mi nombre es Gerardo Delgado. Represento a la empresa GettingSoft. Básicamente es una empresa de base tecnológica en tecnologías de la información. Estamos fundados hace 14 años. ¿Sí? En realidad nos fundamos con una fábrica de software. Es desarrollo a la medida. Tenemos 5 años en el área de especialización en la parte de agricultura de precisión. Tenemos un área de innovación. Ellos nos marcaron en base a toda esta estadística que nos mostró hacia dónde era la tendencia, y la agricultura, su tendencia siempre iba hacia arriba. Y con toda esta estadística, creo que hace 5 años a la fecha no nos hemos equivocado. En esta parte de GettingSoft, en especialización de la parte de agroindustria, agricultura de precisión, tenemos un producto que se llama Agricos. Agricos, la siguiente, Agricos es básicamente una solución que nos brinda en necesidades específicas del campo. Básicamente lo que hace Agricos es un desarrollo a la medida. Nosotros estamos aquí en Guadalajara, en Jalisco, y la característica de la empresa es de que fabrican software a la vez. Entonces, se adecua a las necesidades específicas de la agricultura. Esto es, si requiere solamente en el campo estar analizando la productividad eléctrica para ver la tendencia de cómo ahorrar el agua, lo podemos hacer. Al igual que en este caso, él quiere estar analizando plagas y enfermedades, podemos adecuar los sensores y la plataforma para que esté monitoreando en tiempo real estas características. Esto es lo que es Agricos, básicamente. Podemos ir adelante. Pues lo que en nuestra especialización creemos que la agricultura debe ser rentable, y es ahí donde donde es un valor agregado a nuestra plataforma. El campo, hacemos la caracterización del campo en base a la obtención de datos con estos sensores y con esta información, porque nosotros en hace 5 años estamos como una empresa de Internet de las cosas, un poquito también en la tendencia de Big Data. ¿Por qué? Porque hacemos adquisición de datos de drones, de RPs y de nuestros sensores. Con esto vamos acumulando cierta información para poder darle una información inteligente a la agricultura. Estas son algunas de las variables que estamos monitoreando. Es la humedad, son meteorológicas. Básicamente son 3 factores, son meteorológicas, las de la planta, y información, en este caso administrativa, que viene siendo de la persona encargada, como son bitácoras del campo. Entonces, estas son algunas variables que Agricos está manejando: humedad, radiación solar, temperatura ambiente, radiación UV, radiación par, volúmenes, precipitación atmosférica, y por último, la dirección del viento. Estas son las del suelo y cultivo, pues son temperatura del suelo, humedad de la hoja, contenido volumétrico, pH y conductividad eléctrica. Esto es básicamente en suelo y en cultivo. También la estación, pues básicamente lo que nos hace es estar dando información 24/7. Podemos nosotros caracterizar los tiempos que requiere para estar dando esta información. Puede ser desde 1 minuto, 1 hora, lo que sea necesario. Y pues básicamente esto es lo que nosotros hacemos con Agricos. Con esta información pueden lanzarnos alertas. Esto es para poder detectar en tiempo anticipado las plagas y enfermedades, que es muy común en la mayor parte de los cultivos. La humedad con la temperatura es una relación que nos da la propagación de este tipo de plagas y enfermedades. Adelante. ¿Qué más contamos en Agricos? Es un RP, básicamente aquí también un RP agrícola le llamo, es la parte administrativa. Ahí podemos controlar a proveedores, las compras,
los trabajadores, básicamente para la raya, la calendarización de las actividades que viene siendo la bitácora, que el día a día, lo que se tiene que hacer en el cultivo para llevar un seguimiento adecuado. Los inventarios, que es importante, y proyección de las cosechas. Al final también es una conexión con el cliente. Entonces, esta parte del RP agrícola le sirve mucho al agricultor. Entonces, esta plataforma, que todo está en la nube, mencionaban que lo único que requiere, en este caso, el agricultor es una iPad o su teléfono celular para estar monitoreando y recibiendo alertas de lo que él está necesitando. Ok. Voy un poquito a esta prisa. Estos son algunos beneficios que hemos visto en Agricos, como ser reducción de los daños de cultivo relacionados con el clima, mejorar los procesos del campo haciendo más precisos y eficientes, y bueno, incremento en el margen de ganancia por medio de aumento de calidad y cantidad del cultivo, disminución de costos, reducción de la cantidad del uso de agroinsumos, toma decisiones más precisas sobre la siembra, eso es muy importante, y protección y cuidado del medio ambiente. Información necesaria al alcance